Esto lo traigo a cuento porque el idealismo ha sido denostado muchas veces y parece que la realidad fuera solo lo que el sentido común ramplón puede concebir. Y en realidad, la realidad es también el ideal, porque el ideal mueve, todavía sigue moviendo a las sociedades. Fíjense que el buzón que nos venden sobre las bondades de las aperturas económicas, del liberalismo, etcétera, etcétera, es un ideal. Es decir, que opera sobre la realidad. A mi juicio es un ideal nefasto, por eso dije que es un buzón. Pero alguien dirá que no y se está moviendo en función de eso. Bueno, y juntando las cosas diríamos que la política de cultura es un conjunto de intervenciones, acciones y estrategias que distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, comunitarias, etcétera, ponen en marcha para satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas de la sociedad. Hasta acá todo esto lo dijo García Cantrini, un pensador fundamental en estos temas, y nosotros agregamos con Santillán en sus distintos niveles y modalidades. No por enmendarle la plana a García Cantrini, de quien uno aprende todo el tiempo, sino porque nos pareció que es necesario subrayar que cultura hay en todos los estratos sociales. Después nos gustará más o menos, entrará a jugar el gusto en ese caso. Pero hay, y fíjense, ustedes como integrantes de agrupaciones corales y todo, no pelean por el repertorio. Es decir, no sé, yo escuché un coro, no me acuerdo cuál era, pero un coro de Córdoba, que cantaba un tema de la Mona Jiménez. Y arreglado para quien se ha tomado todo el vino, ¿no? Era muy divertida la forma en que lo hacían. Ahora, cuando yo era joven, bien en el siglo pasado, un coro no se hubiera atrevido nunca a cantar algo así. No hablemos del cuarteto, una cumbia de los guaguancó no lo habían cantado. ¿Eso no los guaguancó? Son estudiosos de música acá, por eso. Sí, claro, porque ya no. Bueno, entonces, hay en todos los niveles. Fíjense que en este año el hit del verano lo produjeron las hinchadas de fútbol y lo extendieron a la sociedad. Y esta otra, ¿hay alguna versión en coro del hit del verano? Sí, hay, ¿no? Sí, vi algunas con cuartetos de cuerdas y todas fantásticas, ¿no? Y después, y esta la anterior, no solo hace política cultural el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura, el organismo público de cultura, porque también entran las instituciones no gubernamentales, las privadas, las comunitarias, es decir, las fundaciones de las grandes empresas hacen política cultural. El objetivo quizás no sea el mismo que persigue un ministerio, sería grave que fuera el mismo, pero a veces confluyen, por eso a veces consiguen sponsoreos y cosas por el estilo. Pero, y de las instituciones gubernamentales dedicadas a cultura, no son las únicas que hacen actividades culturales o que hacen política cultural. De hecho, hay asociaciones posibles entre distintos organismos y algunos directamente. Supongan, los centros culturales, las casas del Bicentenario que se hicieron por todo el país hace unos años. No las hizo cultura. Las hizo el ministerio de un señor que está preso, quizás por eso. Y es decir, porque
la cultura jamás va a tener un presupuesto como para hacer 20 o 30 centros culturales, edificarlos desde cero, o hacer un centro cultural Kirchner. Pero, por eso digo, eso también cuando uno analiza o mira una política cultural hay que ver un poco más allá del organismo de cultura, ¿no? Bueno, esto ya se los dije, la propia política y su forma de gestión dependen de la cultura del pueblo en que se realizan. No olvidemos esto. Bueno, esto les voy a contar una pequeña anécdota. ¿Saben dónde está ese río? Guasamayo. El Guasamayo es el río que está detrás de Tilcara. Desemboca en el Río Grande, que es el que atraviesa el Río Grande, toda la quebrada de Humahuaca. En épocas de lluvia, que suelen ser febrero, por ahí, este río que acá es un hilito grueso, bueno, abarca todo y arrastra piedras de ese tamaño o más. Me acuerdo yo diría, y hace 30 años, bastante, sí. Sí, pero lamentablemente sigue siendo actual. El río había crecido y se llevó unas casas que estaban en la orilla, estaban mal puestas, digamos, eran zonas que normalmente serían playas del río, pero como, no sé si han hecho la experiencia, pero uno en esos lugares ve el río que está allá, es un hilito así, y decir, no, que va a llegar hasta acá, ni por broma, bueno. De hecho sí, arrastró las piedras y todo. Y a la mañana siguiente estaban todos los hombres del pueblo moviendo piedras y los dirigía un ingeniero de vialidad que puso unos troncos, alambre, y metía las piedras encima de los troncos y cerrarlos. Y un paisano, Germán Choquevilca, que era el poeta del pueblo, dice, con todo el aspecto de escolla, le dice, mire ingeniero, le dice, pero él hablaba así bajito, dice, me parece que usted le está haciendo una balsa a las piedras. Y el otro, desde su altura ingenieril, va a hacer caso a Colla de Zarrapado. Colla de Zarrapado, que tiene varios poemas y uno de ellos se llama Hermano Guasamayo, así que imagínense cómo conocería el río para llamarlo de esa manera, ¿no? Bueno, efectivamente a la noche volvió a crecer el río y esas piedras que habían puesto para tapar el agujero por donde entraba, estaban 300 o 400 metros más abajo, tal como había dicho el paisano. ¿Por qué les cuento esto? Uno, porque me gusta la anécdota. Y la otra, porque esta necesidad de mirar al otro. Mirar al otro. Es decir, cuando estamos hablando de inclusión, no es solo hacer beneficencia o conseguir un espacio donde reunir a la gente y todo. Mirar al otro es empezar a apreciar el saber del otro, que puede ser distinto del mío y complementarse perfectamente. Es decir, ustedes seguramente encuentran situaciones como esta que les conté donde vayan. Así que en general hay un saber que se desprecia porque no aparece dentro de los cánones que la monocultura del saber establece. Monocultura del saber es una lógica de producción de no existencia, según dice Boaventura de Sousa Santos, un autor al que recomiendo fervientemente. Lógicas de producción de no existencia. Una es esta, monocultura del saber. Hay un solo tipo de conocimiento, y es el que al ingeniero le dio su universidad, y sus maestrías, y sus roscas, y todo esto. ¿Cómo va a saber alguien que es apenas un Colla? Que lo único que hizo es vivir toda la vida al lado del río. Por eso hablamos, mirar al otro como un legítimo otro en la convivencia y no en desigualdad. Se enuncia fácil, pero es sumamente difícil de hacer, ¿no? Bueno, pensamos
en la relevancia de la de la identidad cultural y las dinámicas dentro del contexto social contemporáneo, valorar las culturas populares y regionales. Y ojo, que cuando decimos esto, valorar culturas populares y regionales, no implica desvalorizar las otras, las culturas consagradas, sino abrir el espacio para estas otras que han estado invisibilizadas y desprestigiadas, ¿no? Bueno, procesos de integración cultural y la necesidad de otorgar un sentido planificante a la misma. Subrayamos planificante porque, de hecho, hay un proceso de integración cultural caminando en el mundo, pero que no es planificante, sino que es una especie de actividad pasteurizadora. Fíjense, me estoy refiriendo a la globalización, ¿no? Que en una época yo creía que y estaba de acuerdo con autores que sostenían más o menos lo mismo, que la globalización estaba produciendo una McDonaldización del mundo. Habida cuenta de la imposición de la marca en todas partes. Y hoy hemos llegado a la conclusión de que en realidad la globalización lo que hace es una especie de fagocitación de todas las culturas. Entonces fíjense que McDonald's, ya que dije McDonald's, que sponsorea este fragmento de la exposición, el McDonald's tiene hamburguesas adecuadas a los distintos países y las distintas culturas, o sea que en realidad hace creo que aprendió de la Iglesia Católica, que se va adaptando, una especie de ecumenismo hamburgueseril. Pero eso, fíjense que es una actitud no planificante. Planificante sería que cada uno sea eso, un legítimo otro. Tiene sus ventajas de todas maneras. De pronto nos llegan cosas, empezamos a conocer músicas, películas, etcétera, de lugares del mundo que ni siquiera sabíamos que existían. Pero en general se los descontextualiza, se le quita virulencia y la filosofía que lo anima es la del parque temático. Y no renunciamos a la utopía. Es decir, nuestra actividad en cultura, en educación, en promoción social, etcétera, es fundamentalmente utópica, tomando la utopía como un motor, no como aquello que no existe, que está allá, que nunca se va a alcanzar, etcétera, etcétera. Como creo que decía Serrat en la canción La vida sin utopía es un ensayo para la muerte, ¿no? Bueno, yo creo que sí, eso está vigente. Recurrir a lo cotidiano, a lo creativo, ya sea para participar en política como para desarrollar actividades culturales. Es decir, necesito creatividad en cada uno de los aspectos. Y creatividad hay también en todos los sectores sociales. En todos los sectores sociales. Fíjense, yo lo refiero, y me da mucha pena que este ejemplo que voy a dar no pase de moda, pero la creatividad del ama de casa para llegar a fin de mes dándole de comer a toda su familia y no aburrirlos, y en los sectores populares es realmente un ejemplo admirable, ¿no? Si digo, creatividad hay en todas partes. Lo que pasa es que hay algunas que se valoran y otras que no. Bueno, a Santillán le gusta decir, pero que un ejemplo de creatividad es el de los que despegaron el avión de las Torres Gemelas. Porque a quién se le iba a ocurrir que alguien iba a hacer semejante cosa, y después lo fueron copiando, tiran camiones en Cannes o
o autos atropellando gente para reivindicar más o menos lo mismo. Pero son ejemplos de creatividad, en ese caso nefasta, ¿no? El otro, la integración. Promover las alternativas sociales que existen en las diversas regiones culturales y expresan identidades y proyectos de vida propios con el propósito de otorgar un sentido planificante a estos procesos. Antes que nada, contextualizar. Interpreto cualquier cosa, así, ¿no? Entonces, es esto. Tengamos en cuenta a dónde pertenecemos. Yo puse tercer mundo, capitalismo periférico, países emergentes, lo que a ustedes se les ocurra. Pero es esencial considerarlo, porque si no, estamos despotricando con lo que se hace en el centro del mundo occidental, comparándonos con circunstancias que son totalmente diferentes. Hace un rato, mientras almorzaba rápidamente, gracias a Dios pude, comentábamos que un europeo no entiende que uno gestione cultura sin presupuesto. Bueno, y sin embargo es la... Bueno, no necesito explicar eso, se dan cuenta. Bueno, diversidad cultural, estética del respeto mutuo. Digamos, ¿estamos en un país diverso culturalmente? Somos diversos, totalmente. Es más, no lo voy a hacer porque somos muchos, pero si empezamos a hacer uno por uno los nombres y los ancestros, y vamos a ver que esto es totalmente diverso, por procedencias de distinto tipo. Y otra vez insistimos, aceptar al otro como un legítimo otro en convivencia y no en desigualdad. La estética del respeto mutuo no es un tema fácil, ¿no? Perdón, ¿nos creemos un país con diversidad cultural? Ahí no sé qué dicen. Escuché a un alto funcionario decir que nosotros descendíamos de los europeos, haciendo gala de una... Bueno, pónganle ustedes el calificativo que quieran. Es decir, durante mucho tiempo, claro, cierto sentido común porteño, no solo porteño, sino con esta ideología de la pampa húmeda, pensaban eso. Ahora, esto no es así. Es decir, tenemos... yo en lo particular vengo de padre español y madre italiana. Es decir, pero mi mujer, por ejemplo, es hija de argentinos de larga data. Y mis hijas son, bueno, vienen de mí y de la madre de ella, que era paraguaya. Perdón, era mi mujer, pero sigue siendo. Así que tiene una... es decir, ahí ya el mito del europeo se queda... Ahí, en mi propio linaje eso se desdibuja. Y si vamos avanzando en cada uno, vamos a ver que esto es falso. Que hay, pero no es lo único. Y ni siquiera lo mayoritario, ¿no? Los censos han dado cuenta de eso, ¿no? Ahora bien, la diversidad en sí misma como descripción no nos alcanza, porque falta, y acá completo la respuesta, falta analizar y ejecutar la interculturalidad. Es decir, estas diferentes culturas que ¿cómo se interrelacionan? Es decir, a mí no me alcanza la descripción. Decir, ¿qué es lo que hace el multiculturalismo, por ejemplo? Esto es decir, acá hay paraguayos,
senegaleses, digo, estoy pensando en Buenos Aires, ¿no? Paraguayos, senegaleses, peruanos, bolivianos, europeos, etcétera, etcétera. Bien, ¿están todos en la misma? ¿La policía les pega a todos por igual? A todos estos, salvo los descendientes de europeos, sí les pega. Descendientes de europeos que no estén manifestando en la calle, pues yo también la haría. Pero están en la misma. Es decir, el senegalés tiene un grado de marginalidad mayor que el de un paraguayo. Es decir, el europeo o el colombiano que está estudiando y trabajando en los negocios para mantenerse, ¿está en el mismo estatus que el boliviano? Es decir, en fin, no tengo respuesta, pero todas estas preguntas hay que hacérselas cuando pensamos en estos temas. Por eso, Boaventura de Sousa Santos dice que la interculturalidad es una cuestión cultural, pero también es una cuestión política. También es una cuestión política, porque implica de cómo incluimos al otro, a los otros, que en este caso además son extranjeros, o se mueven con pautas culturales diferentes. Y siguiendo con el contexto, decimos que hay interculturalidad, estamos en un contexto colonial, puse el post con interrogantes porque en realidad si hablamos del postcolonialismo no queremos decir que se superó el colonialismo, sino que es un colonialismo más nuevo, un neocolonialismo si querés decir. Y esto tiene que ver con la colonización pedagógica, y reconocer que el colonialismo no terminó con la independencia. Fíjense esta definición de Jauretche, que es el que acá no es el creador del término, ¿no? A nivel internacional creo que lo había hecho un alemán, pero acá en la Argentina sí es el que lo pone en el tapete. El proceso a través del cual los intelectuales y también la gente común de un país acepta como válidas premisas que no solo poco o nada tienen que ver con su realidad concreta, sino que se atenta contra la posibilidad de desarrollo autónomo del país. Esto tiene una vigencia extraordinaria. Tiene una vigencia extraordinaria. Hay quien dice que nuestros valores son los mismos que los de los franceses, o de los ingleses, o de los norteamericanos, es víctima de esto. O es un operador de ellos, o es una víctima. Ustedes decidan quién lo dice y en qué termina. Pero fíjense que justamente los que han estado, que no es el grado de formación lo que te define. Es más, a veces cuanto más formación tenés, más proclive sos a comprar esto. Porque no es solo una cuestión de estudio. A ver, estamos en un auditorio universitario, ¿no? Tenemos, muchos de nosotros, varios años de ejercicio, primero del estudio por un lado, de la docencia, de la investigación, etcétera, etcétera. Y estamos lidiando en instituciones que siguen una estructura y una, a ver cómo decirlo, y una organización de la vida académica y de la carrera académica impuesta desde el norte. Es decir, porque respetamos una manera de citar la bibliografía que nos dicen en unas pautas determinadas. Uno puede decir, bueno, pero eso arregla, favorece el intercambio de acuerdos. De hecho, yo la sigo. Pero estamos dentro, adecuamos los programas para que tengan acreditaciones, entonces puedan cruzarse, etcétera, etcétera. Y en realidad estamos comprando en algunos casos la universidad del rendimiento, de la competencia, etcétera, etcétera. Bueno,
digo, la colonización pedagógica aparece por ahí, pero aparece también en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación que educan mucho más que todas nuestras instituciones. Bueno, seguimos con el contexto. ¿Sigo? No sé. Bueno, entonces, la idea es que nos manejamos para la inclusión, para generar una política, para trabajar en la cultura desde una identidad cultural que yo sostengo que debe tener un anclaje latinoamericano y local, y a la vez ser dinámica. O sea, como es dinámica la identidad individual, también lo es la identidad cultural. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo empezamos. Rubén Videla les dijo que apaguen el celular o lo pongan en modo avión, en silencio, etcétera, etcétera. Esto es impensable a fines del siglo pasado. A ver, ¿quién de ustedes, si se da cuenta apenas sale de su casa, que se olvidó el celular, no vuelve a buscarlo? Uno, dos. Y todos lo hacemos. Yo ando en mi casa con el celular en el bolsillo. Y es decir, nos cambió la tecnología, en este caso nos ayudó, obligó, pongan ustedes el verbo que quieran, a cambiar formas de vida, pautas de vida. Es decir, en realidad, un gestor que trabajaba conmigo en cultura, un gran gestor, realmente me decía, no, yo no uso celular porque nunca estoy más de una hora fuera de espacios con teléfono y con internet. Entonces, ¿para qué voy a andar con un celular encima? Hoy tiene 2 celulares, porque uno por el trabajo y otro personal, porque no puede escapar a esto que es una especie de imposición, trampa, moda, como quieran llamarlo. Pero quiero decir con esto que la dinámica de la vida cotidiana cambia. Por lo tanto, es decir, y cambia con estas cosas que aparentemente son menores, y sin embargo, vaya si es menor. Todos ustedes conocerán la anécdota del padre que le cuenta el cuento de... ¿Cómo es la que va dejando las amiguitas? De Hansel y Gretel, y que se terminan comiendo los pájaros y la nena le pregunta al padre, ¿por qué no llamó al papá por el celular? Y claro, porque está dentro de otra lógica. Y a ver, yo soy un devoto consumidor de películas y series policiales. ¿Cuántas series y películas centraban la atención en el tipo que está tratando de conseguir una moneda para hablar por teléfono y llamar a la policía, a la ayuda, etcétera, etcétera? Bueno, hoy eso ya no sirve. Entonces, también esas cosas tenemos que contextualizarlas. Digo, además, que no a los tradicionalismos. Ojo, no se entienda como no a las tradiciones. No al tradicionalismo, porque en general el tradicionalismo en nuestros países ha servido a los más nefastos intereses de la derecha, ¿no? Así que han sido cómplices de todas las dictaduras, etc. Y además porque las tradiciones siguen vigentes porque se van renovando. Hace poco vi un recital de un grupo que se llama Don Olimpio, que les recomiendo que lo busquen en YouTube porque son fantásticos. Y
hay una cantante excepcional que se llama Nadia Larcher, una catamarqueña joven, y el grupo son 7 u 8 los dos músicos, con piano, bajo, percusión, etc. Hicieron una versión de temas recopilados por Lela Valladares, de vanguardia y cosas por el estilo, impresionante, mezclando los sonidos de instrumentos más modernos que no fueron concebidos, o que esa creación no fue concebida para esa forma de expresión, y sin embargo quedó fantástico y actual. Bueno, lo que les digo a ustedes que están trabajando, que supongo que adaptaciones de este tipo viven haciéndolas. Supongo que gran parte del repertorio que cantan no fue concebido para ser cantado por coros y tienen que actualizarlo. Bueno, de eso se trata. La tradición sí, porque en una tradición nos reconocemos, pero la tradición se va modificando todo el tiempo. Es decir, hoy, reproducir la samba de Vargas, supongan, o los hielitos, es decir, hacerlos siguiendo un esquema como se hacían hace 150 o como se hicieron originalmente, tiene lógica. Es decir, si no se hace en un contexto de reproducción arqueológica, es decir, hay que imponer una forma de interpretarlo, porque, a ver, cuando Belgrano introduce y baila el cielito, es decir, lo hacía en un contexto bastante diferente que cuando se hace ahora. Bueno, pero digo, no tengo una respuesta fija para esto. Digo, simplemente planteo la inquietud y tampoco es necesario que estén de acuerdo conmigo. Bueno, pensamos en el sujeto, y para esto nos sirve Pichón Rivière. El defecto que tenía Pichón, ¿cuál era? Fanático de River. Y como nos tienen de hijos, en fin. Ser situado, complejo y contradictorio. Es un hombre hombre-mujer, ¿no? En un contexto social, sociohistórico que lo configura y determina. Un sujeto productor y producido y cuyo motor es la necesidad. Inmerso en una trama vincular social que conforma y determina su subjetividad. O sea, Pichón, el padre de la psicología social argentina, nos está diciendo que no hay sujeto sin sociedad. No hay sujeto sin sociedad. Es decir, el que se crea que es un individuo es la mentira. Inmerso en una trama vincular social que conforma y determina su subjetividad. El sujeto sano es protagonista de su propia historia, capaz de aprender la realidad para transformarla, transformándose a la vez. Sujeto sano, protagonista de su propia historia, capaz de aprender la realidad para transformarla, transformándose a la vez. O sea, no somos ni debemos ser sujetos pasivos. Ser pasivos es ser enfermo. Vinculémoslo con el agua que se estanca, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, así que avanzo. No sé cómo estoy con el tiempo. Me fijo. ¿Tiene algún responsable de... ¿Sigo o cierro? Bueno, no, como después hay otras actividades, digo, no quiero quitarle tiempo a nadie. Yo creo que en estos temas por los cuales estamos planeando, tenemos que pensar en el territorio como una construcción. No es solo la determinante geográfica, es una construcción histórica, una construcción de referentes identitarios y una práctica cultural. Sí, esto que decíamos de la contextualización se manifiesta en el territorio. Insisto con lo del territorio porque hay prácticas desterritorializantes que tienden a movernos el piso. Sí, pero
la verdad se juega en el territorio. El amor se hace en la cama, no virtualmente. Se hace en un territorio determinado. Bueno. Este es mi territorio, yo vivo a 2 cuadras de la casa de Gardel, la calle de mi barrio. Y diferenciar el mapa, que son las construcciones de lo real, y el territorio, que es lo real. Esto lo dice Gregory Bateson. Y 2 elementos en constante retroalimentación. Accedo al territorio por medio de mi mapa, y a la vez el mapa, se modifica al entrar en contacto con el territorio. La diferencia, la relación que se podría establecer es, si confundo el mapa con el territorio, es como si confundiera la carta del menú con la comida. Esto suena ridículo, ¿no? Cuando lo digo, ¿cómo voy a confundir el menú con la comida? Sin embargo, es muy común esto otro, de confundir el territorio con el mapa. Es decir, de pensar que el territorio es lo que nosotros vemos y nada más. Es decir, seguro que en sus lugares uno tiene su propio mapa, porque recorre determinados circuitos y no otros. Ahora, hay que tener conciencia de que uno hace esos recorridos y que hay otros posibles. Porque, es decir, yo digo, en mi ciudad, yo soy porteño, hay barrios por los cuales no he caminado nunca, o muy tangencialmente. Es decir, bueno, a Parque Patricio casi no voy por razones obvias. No, algunas veces he ido. Y de hecho la cancha del Bacán me gusta. Además le ganamos siempre, ¿por qué no ir? ¿No? Pero hay lugares que no voy. A la Villa 31 no entré nunca, por ejemplo. Y a Ciudad Oculta no fui nunca. Es decir,